Hola, ¿cómo están? En esta ocasión les vamos a hablar sobre el sistema digestivo en peces. Mi grupo está conformado por Briana Mores, Salomé Borja y mi persona Juan Sebastián Tapia. Les voy a hablar sobre la embriología. Contamos con varias fases. En la primera fase, que es la cigótica, y esto ocurre después de la fertilización del huevo y dura hasta la primera división. El tiempo de esta división varía según la especie y la temperatura del medio ambiente de los peces. Como en la primera división ocurre alrededor de los 40 minutos después de la fertilización. En la fase de segmentación ocurre la primera división del cigoto, lo que marca el comienzo de la fase de segmentación en los peces. Esta segmentación es meroblástica y las divisiones son rápidas y sincrónicas. Durante la fase de gastrulación, las células de la blástula discoidal se reorganizan mediante movimientos morfogenéticos. Este proceso se llama la involución en los peces y resulta en la formación de dos capas germinales primarias, el ectodermo y el endodermo, que componen la discogástrula. En la fase de diferenciación y organogénesis aparece una tercera capa embrionaria llamada mesodermo. El endodermo se invagina para formar una cavidad llamada arquenterón y se forma el blastoporo, que se convierte en el ano del pez. A partir de aquí se forman varias estructuras. Así también les vamos a hablar de la cavidad bucal. En la cavidad bucal podemos encontrar componentes como la dentina de la cavidad bucal y la cavidad bucal se encuentra separada de la cavidad opercular por las branquias. La función de esto es que entre el agua a través de la boca para pasar por las branquias y sale a través del opérculo o las ranuras de las branquias. La mayoría de los peces también tienen mandíbulas que les permiten agarrar la comida, aunque la mayoría se alimenta abriendo sus mandíbulas, expandiendo la faringe y succionando los alimentos. Los dientes se encuentran en las mandíbulas, el techo de la boca, la faringe o los arcos branquiales, y pueden ser utilizados para sujetar o triturar la comida en ciertas especies. También tenemos el esófago. El estudio histológico del esófago nos demuestra que es un órgano elástico y corto, compuesto por sus capas o túnicas como la mucosa. Dentro de la túnica mucosa podemos encontrar que tiene presencia de epitelios y de células caliciformes, así también como submucosa con presencia de tejido conectivo laxo y muscular tipo estriado y también seroso. En la faringe podemos observar que tenemos varias capas. Tenemos la mucosa, tenemos la submucosa y la capa muscular. El lumen de la faringe y después de la cavidad bucal se localiza la faringe, que constituye la extensión del conducto digestivo que comienza al final de la boca. En esta región se encuentran unas aperturas llamadas branquias a través de las cuales el agua es transportada desde el tracto alimentario hacia las branquias. Este órgano está revestido por tejido escamoso en el sistema digestivo de los peces. El esófago es un conducto muscular que sigue a la faringe y conduce al estómago. Está formado por dos capas de músculo liso, una de las cuales es longitudinal y la otra circular. El páncreas. El páncreas exocrino está compuesto principalmente por tejido pancreático. En este tejido se puede observar células con forma piramidal que presentan citoplasma basófilo y núcleos oscuros ubicados hacia la parte media basal de la célula. En el citoplasma de estas células también se aprecian pequeñas estructuras circulares eosinofílicas refringentes, que son compatibles con los gránulos simógenos. Estas células piramidales se organizan formando acinos alrededor de un ducto pancreático central. Histológicamente, estos ductos están formados por epitelio cúbico simple y están rodeados por una fina capa de músculo liso. Los ductos pancreáticos desembocan en las asas intestinales anteriores. En la imagen podemos notar con el nombre GC los gránulos decimógeno, con CP las células piramidales y VS el vaso sanguíneo, TG tejido graso, y está teñido con hematoxilina y eosina. El hígado.
El hígado es un órgano parenquimatoso que ocupa aproximadamente el 40% de la cavidad celómica. Presenta un color rojizo oscuro y una apariencia brillante. No es lobulado, pero se distribuye lateralmente en la región anterdorsal de la cavidad celómica, dividiéndose en dos segmentos hepáticos, el lóbulo izquierdo y el lóbulo derecho. A nivel histológico, en todas las etapas de desarrollo, se puede observar hepatocitos, sinusoides hepáticos, canalículos biliares y tejido pancreático intrahepático. En el borde del tejido hepático hay una capa de tejido epitelial escamoso simple y tejido conectivo laxo que forma la cápsula del órgano. En la imagen podemos darnos cuenta que podemos notar los hepatocitos marcados con HP y EN endotelio de canalículo biliar. A continuación voy a hablar del estómago. Este no tiene una estructura diferenciada, al contrario de otros vertebrados. Puede estar en forma de U, lo que a simple vista, dependiendo de las especies o del tamaño del animal, este no puede ser diferenciado a simple vista o se lo llega a confundir con los intestinos. El tejido muscular se divide en tres capas de músculo no estriado: exterior, que sería longitudinal; intermedia, circular; interior, que es oblicua con respecto a las otras dos. En el estómago se secreta ácido clorhídrico. Se encuentra la válvula pilórica en el paso del timo a los intestinos. En las imágenes que podemos observar, podemos encontrar cómo están las capas del estómago. En la figura A nos podemos dar cuenta de que está el músculo liso circular en el lado izquierdo. En el centro tenemos las glándulas gástricas y a la derecha tenemos la mucosa. En la figura B podemos apreciar el músculo liso circular y el músculo liso longitudinal. En la imagen C podemos apreciar de más cercanía las glándulas gástricas, mientras que en la D podemos ver que está el epitelio cilíndrico simple y las glándulas gástricas mencionadas anteriormente. Intestino y recto. Este consiste en un tubo delgado y alargado que tiene dos capas de músculo, una capa exterior longitudinal y una capa interior circular. Los peces pueden ser detritívoros, omnívoros y herbívoros. El recto se encuentra al final de los intestinos y sirve para expulsar las heces del cuerpo hacia el agua. Los peces óseos poseen un recto que termina en el ano, que se sitúa justo al lado de las aperturas reproductivas y urinarias. Otras especies poseen un intestino que se curva para tener el ano en otra zona. Por ejemplo, la anguila eléctrica posee un ano en la garganta. En la imagen que tenemos a la derecha, podemos observar que en la figura A encontramos epitelio cilíndrico simple y en la B tenemos epitelio cilíndrico simple, tejido linfoide y eritrocitos. En estas 6 imágenes podemos observar en pares el intestino anterior, medio y posterior del pez. En la primera imagen podemos ver el intestino anterior, de donde se denota el lumen y la capa muscular. En la imagen B o figura B tenemos el detalle de las capas del intestino anterior, donde notamos la mucosa, el tejido linfoide, el lumen, el músculo liso circular y el músculo liso longitudinal. En la figura C nos encontramos ya con la panorámica del intestino medio, donde observamos a simple vista la capa muscular y el lumen. En la figura D, detalladamente, tenemos el lumen, la mucosa y el músculo liso circular. En la figura E ya nos encontramos con la panorámica del intestino posterior, donde
podemos ver la capa muscular y el lumen. En la figura F nos podemos dar cuenta del lumen. En la mucosa, en la submucosa, el músculo liso circular y el músculo liso longitudinal.